Estimados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra última web conferencia. El día de hoy vamos a tratar el tema de la fase 5, la cual ya, digamos que resume todo lo que hemos venido trabajando en Power BI con relación a los datos, el manejo de los mismos y cómo ya para la fase 5 lo que requerimos es contar una historia de tal forma que las personas que van a tener alcance a este tablero puedan entender de la mejor manera el alcance del mismo. Entonces, doy por iniciada nuestra web conferencia del día de hoy. Voy a dejar grabado para que ustedes pues tengan la posibilidad de ver eh, esta grabación. Entonces, chicos, como les decía, el día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con la fase 5 que se denomina presentación de resultados. Es importante que dentro del alcance que tiene esta presentación de resultados, bienvenidos a los que están llegando. Eh, Estaba comentando que el día de hoy vamos a un poco entender de qué se trata nuestra fase 5 que se llama presentación de resultados y que ustedes ya han venido de por sí trabajando, ¿sí? A lo largo del módulo, ya para finalizar esta fase 5 es como la parte que determina, ¿sí? Cómo ha sido ese trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Entonces, si bien es una fase ya que culmina el trabajo y que no pretende que hagamos todo el trabajo desde el principio, porque ustedes ya lo han venido adelantando, lo que sí puede pasar es que de acuerdo a los comentarios que yo les he hecho, a sus calificaciones, etcétera, etcétera, ustedes pueden volver o repasar o más bien de pronto arreglar aquellas cosas que en los tableros no ha sido tan clara y podemos de alguna manera eh, corregir todas estas cosas para ahora en este video presentar cómo se debe el tablero. Ahora bien, me va a permitir acá bajar un poquito de esto para compartir pantalla completa. Le pido, por favor, permítanme, a Yeltsin si me puede indicar primero si está escuchando bien y segundo si está viendo mi pantalla y solicitarle que en el momento, si hay algo, a veces me pasa por alguna razón que queda congelada la imagen, por favor, abran su micrófono y me indiquen. Le pido a Yeltsin ese favor para que no vayamos a tener, gracias Yeltsin, ese inconveniente. Listo, entonces ahora sí me voy nuevamente acá para la pantalla, ¿sí? Estoy intentando pues no tener nada más abierto y eso para poderles proyectar y todo como debe ser. Permítanme porque está pensando, a veces el computador se me queda un poquito colgado, no sé si es el Office que tengo yo asignado de la universidad. Bueno, dejémoslo así, como cogiendo, listo, ahora sí. Entonces, recordemos un poco de qué se trata la fase 5, chicos. Y como les decía, esta es la presentación de los resultados que nosotros de por sí hemos venido trabajando en las fases 1, 2, 3 y 4. Entonces, la actividad consiste en realizar un video. Ojo con esto, chicos, porque esta es la premisa. Pues lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que acá vamos a hacer un video. Es decir, el resultado de esta fase, la actividad evaluativa es un video, chicos. ¿Listo? Es un video donde se evidencie, ¿sí? La presentación de ese tablero que ustedes han elaborado ya en grupo, porque recuerden que ustedes lo han venido trabajando en grupo, utilizando, ojo con esto, que esto es el segundo objetivo que debe tenerlo bien claro todos ustedes, y es que van a presentarlo utilizando técnicas de storytelling. Ya vamos a repasar un poquito cómo es que nosotros,
pues utilizamos estas técnicas. No se trata solamente, chicos, de que se repartan el trabajo y uno diga qué pasa en esta gráfica, el otro en esta y el otro. No, porque debemos hacerlo de una manera bien específica a través del storytelling. Entonces, cada uno de los estudiantes debe hacer lo siguiente: revisar el contenido del RAC 3. Si ustedes se dan cuenta, hay más que artículos o más que textos, hay videos que están muy claros sobre cómo se presentan estos datos con storytelling. Y están muy bien, son videos que no son tan largos, son videos muy claros, son videos que de por sí han sido elegidos de tal forma que sean de utilidad para ustedes. ¿Listo? Después de revisar el contenido, ya ahora sí podemos identificar esas técnicas del storytelling para la presentación de los resultados. Y miren que hay algo que ustedes deben hacer previo, chicos, y es construir un guión para el video. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo pueden construir un guión, porque allí, que es lo que ustedes deben empezar a plasmar en ese foro, ¿sí? En ese foro que tienen ustedes abiertos precisamente para ello, pues van, ¿sí? A evidenciar los resultados de las fases 3 y 4 con el uso de las técnicas del storytelling. Es decir, aquí les están diciendo, ustedes pueden perfectamente, claro, utilizar ese tablero que ya han construido, ¿sí? Que ya han construido en Power BI, que si tiene de pronto algunas mejoras, claro, todo es objeto de mejora. Entonces, de repente, ustedes ahora quizá pueden agregarle más color, hacerlo mucho más dinámico, ponerle el título más grande, cosas como esas. No quiere decir que ustedes no puedan cambiar esos tableros que han venido trabajando en la fase 3 y 4, pero lo que sí va a pasar es que así ustedes dejen esos tableros que ya vienen trabajando, acá la idea es primero hacer ese guión, o sea, cómo ustedes le van a contar a unas personas, que ya vamos a ver la importancia de entender a quiénes le vamos a presentar estos trabajos, desde un guión, para que ustedes ya lo tengan listo en el momento que se vayan a reunir para hacer el video. Seleccionan la persona que entregará el trabajo grupal, realizan la respectiva entrega para el desarrollo de la actividad y tengan en cuenta que el documento final tiene la siguiente estructura. Entonces, repasemos un poco. La actividad final es de un video, pero previo a ello, ustedes van a tener que colocar en el foro ese guión que han preparado para el video. Es decir, qué es lo que van a decir en el video. Eso es lo que tienen que compartir en los foros. Y adicionalmente a eso, cuando ustedes ya vayan a entregar el video en la parte, en la plataforma de la evaluación o en el espacio de evaluación, deben presentar un documento que debe tener la siguiente estructura: el título, la introducción, unos objetivos, los resultados y las referencias, y obviamente el enlace de video. Chicos, por favor, cerciórense de que el video abre y que lo puede ver cualquier persona, digamos, o que ustedes le dan permiso, en este caso a mí, para ver el video. Recordemos que ya en la fase 5 tenemos menos días. Entonces, si ustedes no dejan de una vez ese video listo y que sea, o sea, que se pueda ver realmente, que las personas que estemos interesadas podamos verlo, entonces luego ya no va a quedar tanto tiempo para hacer todas estas modificaciones en la nota. Cabe aclarar ya en este punto, y ya que tomamos el tema de nota, quisiera dejarlo ahí en la grabación para que ustedes lo tengan en cuenta, y es recordarles que ustedes todavía tienen oportunidad, quienes deban alguna actividad, todavía tienen la oportunidad de enviármela, chicos, pero recuerden también que las actividades se envían con tiempo, ¿de acuerdo? No me las pueden enviar ya cuando estemos casi cerrando el curso, porque nosotros como docentes también tenemos unos tiempos de entrega. Entonces, lo que ha venido transcurriendo del curso, claro que estamos acá presentes, pero ya al finalizar el curso, si ustedes no han enviado los trabajos y los envían a un tiempo donde nosotros ya ni siquiera estamos en las plataformas, pues va a ser imposible que podamos hacer algo para ayudarlos. Entonces, por favor, tengan en cuenta, para las personas que no presentaron la fase 4, yo di una fecha tentativa de entrega del 2 de diciembre para que la tengan clara y la envíen al correo.
Es importante también aclarar, chicos, que de todas maneras, en honor a la equidad, la nota que se da para personas que no presentan el trabajo a tiempo, pues no puede ser la misma que para las personas que hacen todo el esfuerzo de presentar sus foros, de hacer un trabajo organizado con compañeros y eso, ¿no? Entonces, para que sepan, ahí está claramente identificado cómo sería la calificación para quienes no han presentado estos foros. Listo, chicos. Entonces, dicho esto, tener en cuenta que para el desarrollo de la actividad, entonces, en el paso uno, en el entorno de aprendizaje, debes subir los aportes individuales del avance. En este caso, del guión, diría yo, el guión sería lo que ustedes presenten como aportes individuales. Y en el entorno de evaluación, ahora sí, entonces, pues como tal, el video que ustedes hagan en forma grupal y el cargue del mismo, pues a los compañeros o cómo lo hicieron en términos de trabajo grupal. Entonces, esto sería, chicos, lo que ustedes deben presentar para la fase 5, presentación de resultados. Veamos un poquito qué es el data storytelling, porque es importante que ustedes entiendan que ya a estas alturas, digamos, no me deben realmente enviar qué fue lo que hicieron con esa transformación de datos o algo así, digamos que ya no es tan así. Ahora, ¿tiene que ver con esto? Claro, tiene que ver con esto, ¿sí? Es más, ustedes dentro del proceso que hagan y dentro de ese video, pueden mencionar algunas cosas como las que les estoy diciendo. Eh, el video, chicos, para que todos puedan participar, porque si son máximo, digamos, 5 personas, recuerden por favor que deben utilizar todas las técnicas y todo. No sé si en alguna parte les dicen los minutos que debe tener el video, pero realmente más de 10 minutos no considero que sea prudente un video de estos, porque además después no les sube, etcétera, etcétera. Entonces tienen que tener muy claro eh, que pues el video tampoco puede ser un video extenso, ¿no? Puede ser un video más bien que sí, en vez de ya, como ustedes ya han mencionado, ha sido la transformación de estos datos, lo que necesitamos es ver resultados, chicos. ¿Listo? Entonces, el data storytelling es una técnica de comunicar una información que se basa en datos. Y es que esto es lo que hemos venido trabajando, chicos. Ustedes han tenido siempre ese anexo 1 que le hemos denominado y con ese anexo han venido trabajando la transformación de datos y han venido trabajando en las gráficas de datos, ¿cierto? Entonces, esto se hace a través de una narrativa que tiene que ser, obviamente, visual, chicos. O sea, el protagonista en ese video va a ser ese tablero que ustedes hicieron, ¿cierto? Obviamente van a tener que tener cámaras abiertas para yo identificar quién está hablando. Por favor, necesito que eso quede claro. Las cámaras abiertas, ¿sí? La buena ejecución de ese video, cómo nosotros vamos a hacer que ese interlocutor entienda lo que tratamos de transmitir, ¿de acuerdo? Y allí entonces nos va a permitir esa interpretación, ¿sí? Ese entendimiento para que todo esto siempre hemos dicho que es para la toma de decisiones. Entonces, vamos a contar una historia, claro. Para ello vamos a usar unos datos, vamos a combinar gráficos, análisis y mensajes clave para que quien lo escucha o lee pues pueda comprender qué es lo que está pasando o cuáles han sido los resultados de ese trabajo de datos, pero adicionalmente a eso, para que pueda determinar unas acciones a seguir y para tomar decisiones, que es para lo que nos sirve básicamente, digamos, todo este proceso que hemos hecho, ¿sí? De análisis de datos. Tengamos claro que hay unos componentes determinados como tal en el storytelling. Entonces, lo primero son los datos. O sea, aquí necesitamos entender de dónde salieron los datos. Es decir, cuando vayamos a contar la historia, es importante indicar de dónde provienen esos datos, de dónde fue que se tomaron esos datos. Si es una base de datos que fue proporcionada por la universidad, simplemente aclaren de dónde sale la base de datos. Por ejemplo, esta base de datos, si ustedes se dan cuenta, sale del DANE, ¿sí?
de unas estadísticas que tenemos de importación, ¿sí? Entonces, de allí que vamos a indicar o vamos a entender por qué son confiables, relevantes para poder procesar. Hay unas visualizaciones, claro, y esas visualizaciones, ¿de dónde salen? De ese tablero que ustedes han hecho. Tengan cuidado acá, chicos, cuando vayan a presentar el tablero y dense la forma de hacerlo que se noten las gráficas y que se alcance a observar muy bien. Hay técnicas para ello y yo estoy segura que más que yo ustedes las saben, es decir, pueden hacer acercamientos, cosas que les permita a ustedes realmente dar a entender de qué se trata cada pregunta. Acuérdense que ustedes tienen, ustedes para llegar a esas gráficas preguntaron algo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el ítem que tiene más importaciones? ¿De acuerdo? Eh, y eso lo han hecho y como lo han venido trabajando, seguramente entienden muy bien de qué es lo que están hablando. ¿Sí? Entonces, esas visualizaciones son gráficos, son mapas, son tablas dinámicas, dashboard en este caso, que permiten ver patrones, tendencias, que permiten hacer comparaciones entre datos, ¿cierto? Y por último, es la narrativa. ¿Qué es la narrativa en un storytelling? Pues es el hilo conductor, es decir, que explica lo que en sí están mostrando las gráficas o los datos. Pero allí tengan en cuenta esto, chicos. Y esta es una fórmula que les puede servir cada vez que ustedes van a explicar o van a contar una historia, chicos, porque eso es el storytelling. Contar una historia, chicos, miren, es como cuando nos leían cuentos de pequeños, o sea, nosotros necesitamos afinar muy bien y esta parte no solamente les va a servir a ustedes para esta clase, sino que nosotros estamos muy acostumbrados, muy limitados en lo que contamos. Ya vamos a ver un ejemplo específico. Cuando nosotros contamos una historia y más cuando vamos a vender una idea, cuando vamos a vender un análisis, tenemos que hacerlo de una manera que la persona que nos está escuchando se interese por lo que le estamos contando. A eso es lo que queremos llegar. Entonces, tiene que ser una historia contada de una forma, ¿sí? Que realmente produzca un impacto, ¿sí? Por eso es tan importante, chicos, y por eso la parte más importante, ya ahorita en la fase 5 más que reformar un tablero que ustedes ya vinieron trabajando, que como les digo, no es que no lo deban o lo puedan hacer de acuerdo a esas indicaciones que se han dado, ¿sí? En el transcurso de las fases, sino que acá lo importante es la forma en la que vamos a transmitir esa información. ¿Listo? Por eso lo vamos a hacer a través de un video y por eso tienen que planear ese video con un guión. ¿Para qué sirve o de qué nos sirve llegar a mirar, digamos, este storytelling para contar eso que nosotros hemos venido trabajando en todo este periodo? Primero, debe facilitar a las personas que no son expertas comprender datos que sí son complejos. En este caso, nosotros contábamos con una base de datos amplia, ¿cierto? Por esa razón, estamos hablando de Big Data, ¿cierto? Inclusive, decíamos al principio cuando empezamos nuestro módulo, que seguramente ya ustedes lo trabajarán de pronto en otra materia, en otro módulo. Acá solamente dimos una base de datos en Excel, pero recuerden que nosotros podemos tener datos que no necesariamente son, digamos, o están en Excel, sino también podríamos eh, tener, digamos, algunos gráficas también que complementen ¿sí? Todos estos datos, datos encriptados también. Entonces, aquí lo que buscamos es facilitarle a personas que no son expertas, entiendan esa información que nosotros ya hemos venido trabajando y en la cual ustedes se volvieron expertos, porque se supone que todo este tiempo ustedes han venido trabajando en esa base de datos que ya tienen pues esto identificada
cuantificada, estructurada, trabajada, estudiada. Entonces, allí vamos a convencer a esos interlocutores a que tomen unas decisiones que llamamos decisiones informadas. ¿Por qué son decisiones informadas? Porque ya de por sí les estamos dando una cantidad de datos que sirven, y en este caso cuando ustedes, si no es que ya en su vida laboral pueden aprovechar todas estas herramientas como el Power BI, eh, precisamente para hacer unas presentaciones más efectivas, más eficaces, ¿sí? Ayuda también el storytelling a identificar patrones. ¿Por qué a identificar patrones? Porque ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta en esa base de datos que trabajaron, cosas que pueden, digamos que son cíclicas, que pueden pasar en un momento y después vuelven y pasan y después vuelven y pasan. O, por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que seguramente en esa base de datos que ustedes tienen ese año que fue crítico, sí, el 2020, y entonces allí identifican problemas específicos, en este caso respaldados por algo como fue la pandemia, claro, ni más faltaba, y ustedes deben saber, ah, claro, acá pasó algo porque digamos que la media fue afectada por alguna razón, es decir, lo que venía pasando en términos de importaciones de aranceles también puede pasar, digamos que cambie por alguna razón, por alguna política, ¿sí? Por algún evento que está fuera de las manos, en este caso como fue la pandemia. Obviamente mejora presentaciones, informes, tableros de control. Digamos que cada vez se va haciendo más regular que las personas hagan estas presentaciones ya no en PowerPoint, por ejemplo, sí, como veníamos acostumbrados, sino que cada vez hayan herramientas, sobre todo para datos en este caso, donde realmente podamos expresar todas esas ideas de forma más práctica, más amena, que esté todo en un mismo sitio, porque si no, no valdría la pena hacer un tablero, ¿cierto? Si lo hacemos por separado. Algunos de ustedes a veces me mandan las gráficas y yo pienso si vienen del Excel o si realmente fueron trabajadas. Claro, ustedes lo hacen con el fin también de que se vea mejor la gráfica, ¿no? Pero también es importante tener el tablero y hacer un tablero de una forma que realmente visualmente permita rápidamente ver como todo el contexto de lo que estamos trabajando. Miren que acá hay un ejemplo claro. Si nosotros no utilizamos la técnica de storytelling, ¿qué diríamos? Las ventas aumentaron un 15%. Pare de contar. Si yo recurro a la técnica de data storytelling, lo que podemos decir es lo siguiente. Después de la campaña digital lanzada en junio, las ventas crecieron un 15%, especialmente en clientes jóvenes. Este cambio indica que mantener este tipo de campañas puede seguir aumentando el margen de ganancia. Entonces, miren la diferencia. Por eso les digo que ya en este momento lo que necesitamos, más que ese tablero o volver a repasar qué fue lo que hicimos en los tableros que ustedes presentan o presentaron ya, es, pues sí, si tienen que reestructurar algo, mejorar algo, claro que sí. Por ejemplo, en algunos casos me parece que a veces la letra es muy pequeña. Todas estas cosas ustedes la pueden mejorar, pero ya la calificación va a estar enfocada mucho en ese discurso que ustedes den, ¿cierto? En cómo ustedes vendan cada uno de esos indicadores que ustedes han trabajado, ya sea con máximos y mínimos, ya sea con la gráfica de barras, ya sea, digamos, otro tablero que la verdad no se alcanzaba a entender absolutamente nada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Ustedes pueden elegir qué datos van a trabajar y si hay gráficas que definitivamente no se entienden, debe ser porque no es la gráfica apropiada para mostrar esos gráficos que necesitamos o esos datos que necesitamos que interpretar y que nos entiendan. Entonces, allí también yo les solicito que revisen muy bien si la gráfica está muy pequeña, si los datos ni siquiera ustedes mismos los alcanzan a entender, replanteen esto en los tableros. ¿Para qué? Para que puedan llegar a este video y a esta información y a esta ya
a este análisis de datos y a este resultado, este análisis de resultados, es ya pues con gráficas que sean fáciles para ustedes también de entender y de dar a conocer, ¿no? Vamos a ver algunos para realizar un buen storytelling. Entonces, primero, definir el objetivo, ¿sí? El objetivo en este caso es qué quiero mostrar. Ustedes ya lo han venido trabajando. ¿Qué quiero resolver? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de esas preguntas? Ustedes realmente hicieron unas preguntas para luego resolverlas, ¿se acuerdan? Con unas gráficas que ustedes hicieron, ¿sí? Ya esto, pues digamos que debió haber sido abarcado. ¿Qué pasa? Si hay algunos errores o si ustedes dicen, no, esta pregunta de pronto se puede reestructurar, pueden hacerlo, vuelvo y les digo, ¿sí? Pueden hacerlo, porque tampoco se trata de presentar datos que pues no sean como tan válidos a la hora de contar una historia. ¿Para quién es la historia? Esto es muy importante, o sea, el tipo de público al cual nosotros le queremos dar a conocer la historia, en este caso, la historia que tenemos que contar en relación a ese anexo 1 que tenemos que tiene que ver pues, con la base de datos que se les facilitó del DANI. Entonces, ¿qué tipo de público? En este caso, miren que ustedes básicamente se lo van a presentar entre ustedes, van a ser como si fueran ustedes y también a mí, ¿sí? Hay algún tipo de público que pueden ser gerentes, que pueden ser otro tipo, ¿sí? Que pueden ser personas que estén calificando un trabajo, entonces depende de eso, nosotros vamos a contar la historia. ¿En qué decisión o acción quiero influir? Miren que esto debe de trascender, de ir más allá y ustedes deben tener claro que es probable que en sus trabajos ustedes en algún momento y de verdad, o sea, digamos que lo que pasa en la academia muchas veces es que no es práctico, pero lo que nosotros queremos hacer es que esto ustedes lo puedan utilizar en sus vidas, ¿sí? Y efectivamente es utilizable, es decir, no es que yo nunca vaya a utilizar Power BI porque de por sí es una herramienta que ya viene con el Microsoft. ¿Qué pasa? Y en algunos casos, alguna estudiante me decía, no me alcanza la memoria que hay en mi equipo para bajar, digamos, el Power BI. Ahí ya, bueno, en algún momento, y de eso estoy completamente segura, va a tener un computador nuevo en el cual va a poder bajar el Power BI. Entonces, todas estas cosas precisamente las necesitamos es para influir. Y les aseguro que entre mejor esté la presentación que nosotros vayamos a hacer, y esto no estoy hablando solamente de datos y de Power BI, sino cualquier presentación que nosotros tengamos. Y miren, es algo importante que nosotros sepamos realmente que los datos, así nosotros estemos hablando de temas cualitativos, ¿sí? Siempre va a haber datos que respalden lo que nosotros estamos hablando. Eso pasa también en las investigaciones, chicos. En las investigaciones, y seguramente en algún momento ustedes también van a tener que investigar, siempre hay datos de por medio. Por eso, como nosotros presentemos estas cosas, va a influir en cómo nos ven y qué decisión van a tomar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el objetivo claro, es decir, nosotros qué queremos mostrar, pues vamos a evitar análisis innecesarios y nos vamos a enfocar en la narrativa, es decir, en lo que queremos contar. Entonces, lo primero es la definición del objetivo. También necesitamos conocer la audiencia. Ya habíamos hablado de eso en este paso, pero acá está mucho más específico y es que cada grupo requiere una historia distinta. Es decir, si nosotros estamos, digamos, haciendo una historia o contando una historia específicamente para un personal técnico, por ejemplo, si nuestro campo está en personal técnico, eh, pues se requiere de un detalle más analítico, ¿cierto? Y analítico también tiene que ver en cierta medida con, digamos, si estamos trabajando cifras, ¿sí? ¿Cómo analizamos esas cifras? Seguramente, chicos, y esto pasa mucho, uno siempre también tiene que tener fuentes claras de información, porque a veces cuando mostramos datos,
por ejemplo, de ventas, por ejemplo, de gastos inclusive, eh, que pueden de alguna manera como afectar a otras áreas o que tienen en cierta medida que afectan el desempeño de alguna persona en la organización o de un área, porque no debería ser de la persona, sino de un área o de un proceso, vamos a tener que tener unas fuentes muy confiables, ¿cierto? Entonces no solamente importa para quién va, sino que la información que llevemos pues sea pues muy, muy bien trabajada y que tenga unas fuentes muy confiables. Si vamos a trabajar una información para directivos, pues acá lo que importa realmente son las recomendaciones y qué impacto está generando esa cifra. Es decir, no sé si ustedes han escuchado indicadores LED, indicadores LAC, que tienen que ver con indicadores previos a resultados. Por ejemplo, las ventas. ¿Sí? Las ventas son el resultado de qué? Seguramente las ventas son resultado de todas las promociones, del acercamiento a clientes, del número de pedidos, de los SKU disponibles, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener que tocar este tipo de indicadores para llegar a las ventas, es decir, ¿por qué las ventas se vieron afectadas? Ejemplo, ¿m? Si, por ejemplo, son estudiantes o es una comunidad educativa como es nuestro caso, pues el lenguaje tiene que ser sencillo. Ojo con eso, que decir que el lenguaje sea sencillo tampoco quiere decir que vamos a hablar de una manera informal o no vamos a tener los argumentos suficientes, ¿de acuerdo? Entonces, la audiencia define también el tono, el nivel de profundidad, el tipo de visualizaciones que nosotros hagamos. Digamos, en nuestro caso también, acá traía precisamente ese tablero, no sé si lo alcanzan a ver igual, digamos que en términos de color, en términos de cómo se está presentando para una comunidad educativa, está bien, ¿sí? ¿Qué pasa? O bueno, o si la marca tuviera esos colores. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de directivos, tenemos que utilizar plantillas institucionales si vamos a hablar, digamos, de una empresa o si vamos a presentar resultados específicos para una empresa. Todo esto cuenta, ¿listo? Entonces, como decimos, el tono, como tengamos el nivel de profundidad, como le demos el paso a esa otra persona que viene después nuestro, ¿cierto? Esto va a tener que ser ensayado, va a tener que ser muy estructurado, ¿de acuerdo? Eh, Acá entonces entramos a analizar y depurar los datos, ¿sí? Y vamos a verificar la calidad, la consistencia, vamos a limpiar, a transformar, organizar. Y esto, chicos, ya de por sí lo hemos hecho. ¿Sí se acuerdan? Cuando nosotros en nuestra fase 2 empezamos con esa transformación de datos, eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue retirar aquello que no nos servía para nuestro análisis, pero adicional hicimos esa transformación de datos en Power BI. De todas maneras, recuerden que también lo trabajamos en Excel, pero dijimos realmente acá lo que vamos a hacer es trabajarlo en Power BI y ustedes de por sí lo hicieron, ¿sí? Fue algo que ustedes hicieron desde la fase 2, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿es probable que ahorita mismo nosotros otra vez necesitemos alguna depuración? Pues sí, es probable. Es probable que si necesitamos volver a hacer algunos ajustes en la base, aunque ustedes ya la deben tener clara, porque acá lo que nos interesa es cómo vamos a contar ahora. Pero lo que sí les digo, chicos, es que hasta la fase 4 lo que hicimos fue plantear precisamente esos tableros, pero puede ser que necesitemos arreglarlos porque ya cuando lo vamos a presentar, pues tiene que quedar de una manera muy clara, pero además visualmente muy bien hecho. Entonces, acá es donde nosotros vamos a dedicar nuestros esfuerzos a mejorar ese tablero y a contar lo que nosotros necesitamos, pues, transmitir. Luego viene un cuarto paso, que es identificar los hallazgos claves, ¿sí? Muchas veces, y acá hay una gráfica bien interesante, nosotros o las empresas o los directivos alcanzan a ver solamente como la punta del iceberg. Entonces, allí como que uno no entiende bien qué está pasando. Se supone que lo que necesitamos en este momento es entender del todo la data, que la visualización sea muy, muy efectiva, pero además
que haya una narrativa, ¿sí? Que nos lleven a poder entender muy bien qué es lo que está pasando, en este caso con esa base de datos que ustedes tienen. Entonces, acá podemos ver tendencias o ustedes pueden revisar o aportar tendencias, mirar cambios significativos en esas bases de datos, ¿sí? Hacer comparaciones que sean llamativas, mirar qué anomalías o problemas tenemos en la base de datos. Un ejemplo básico es la pandemia. Pero qué chévere sería que ustedes dijeran, oiga, pero ¿qué pasó acá? Miren, este arancel venía en la importación subiendo y en este año específico que aparentemente no hay algo, pasó eso. ¿Podemos investigar? Claro que pueden investigar. Y ahí es donde está precisamente esa narrativa efectiva, ¿sí? Y que la visualización no se quede solamente en una gráfica, a veces que no se alcanza a ver, sino que ustedes van a decir qué vale la pena contar, qué vale la pena contar de ese tablero, qué debe estar plasmado allí. Vamos a construir entonces la narrativa. Para eso es que ustedes tienen que hacer ese guión que se está solicitando. Entonces, con estos hallazgos ya, que ustedes ya tienen de por sí, que han trabajado, que están respondiendo a esas preguntas, que efectivamente ustedes entraron, revisaron, ¿cierto? Plasmaron en esas gráficas. Ahora vamos a crear una historia, pero con una estructura, ¿sí? Nuevamente, contexto. Debemos contar en qué contexto estamos, qué situación estamos analizando y por qué. Acuérdense que ustedes son estudiantes de negocios internacionales, ¿sí? Y que ustedes tienen allí, al ser de negocios internacionales, pues claro, vamos a estar con un comercio internacional y claro que allí tenemos palabras como aranceles, como exportaciones, como importaciones, ¿sí? Ustedes tienen que crear ese contexto y tienen que darlo a conocer. ¿Por qué estamos analizando eso? ¿Por qué? ¿Mm? Un conflicto de descubrimiento, es decir, qué están mostrando los datos, qué descubrimos a través de sus datos, qué problema estamos identificando con esos datos, con esas gráficas que estamos evaluando. ¿Sí? Que aquí vamos a dar una explicación, las causas, las evidencias, las relaciones que se muestran entre variables, ¿sí? Y vamos a concluir qué significa eso que estamos mostrando. Por último, podemos dar una recomendación y claro que la podemos dar, que si no están seguros de qué recomendación dar con una determinada gráfica, pues ustedes pueden investigar, ¿sí? Se trata también de eso, de que ustedes vayan preparados y que en ese video ustedes puedan demostrar que realmente han trabajado todo este tiempo con esa base de datos y la han estado escudriñando, ¿de acuerdo? Por eso están contando una historia. Claro, ahora sí llegó el momento cuando vamos a diseñar, por eso les digo que esos tableros que ustedes tienen, sí, son objeto y que se puedan mejorar, porque ahora sí, esa, esa selección de datos que ustedes tienen y ese diseño de visualizaciones, ¿cómo van a escoger esos gráficos para que realmente sean adecuados en lo que queremos mostrar? Acordémonos que las barras son comparaciones, chicos. Mostramos barras para comparar. Las líneas son tendencias, o sea, buscamos, cuando mostramos líneas, mostramos una gráfica de líneas, es para hacer tendencias. Mostramos mapas, por ejemplo, para una distribución geográfica, ¿sí? Para una distribución geográfica. Y mostramos KPIs o indicadores para valores puntuales. ¿Qué pasa con las gráficas? Y es un poco lo que les quería, lo que les comentaba en un principio y es que veía muy, perdón, muy marcado el tema de que algunas gráficas no se entienden, chicos, no se entienden, tienen tanta información que lo que hacen es como aturdirnos. Entonces recordemos que las gráficas deben simplificar, no complicar, chicos, no complicar.
Las gráficas deben simplificar, no complicar. Este tablero que ustedes ven ahí, realmente es un tablero que es, digamos, es de pacientes, ¿sí? De Teletón. Sí, entonces miren, simplemente, y si ustedes se dan cuenta, así no estén viendo del todo la gráfica, ahí en sus pantallas, miren que sí se alcanza a identificar muy bien qué es lo que queremos decir, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros mostremos tableros que realmente no nos aturdan, sino que podamos identificar muy bien lo que estamos hablando, que ustedes mismos puedan defenderlo, porque si no, entonces lo que van a empezar es como claro, o dicen una cosa y están mostrando otra, ¿no? Es importante también, chicos, lo que yo les digo del acercamiento. Si ustedes van a trabajar en el grupo y cada uno va a coger un pedacito, una gráfica, ¿sí? En este caso tenemos acá perfectamente, si están los cinco pueden participar, ¿sí? Seguramente haya alguien que dé una introducción, que diga de qué se trata, lo que acabamos de decir en el storytelling. Y después otros tres van a mostrar cada una de las gráficas y el último va a mostrar unas conclusiones. Claro que sí. ¿Mm? Entonces, volvemos a lo mismo. Acá lo ideal es simplificar. Simplificar que la información que nosotros de por sí hemos venido trabajando. Ustedes ya se volvieron expertos en esa base de datos o deberían ya tenerlo muy claro porque ya las fases que han trabajado les han servido para llegar a esto. Entonces, chicos, que se vea lo que quieren mostrar, que sea claro, ¿sí? Que tenga argumentos, que ustedes se les facilite lo que están mostrando, ¿sí? Y que cuenten la historia, recordemos, de esta manera. No las ventas aumentaron un 15%, no, sino que nos inventemos una historia alrededor. Más que inventar, yo diría investiguemos una historia alrededor y podamos contarla, investiguemos qué pasó con ese dato y podamos contarla a través de una historia. ¿Sí? Enfatizo, después de la campaña digital lanzada en junio, las ventas crecieron un 15%, especialmente en clientes jóvenes. Este cambio indica que mantener este tipo de campañas puede seguir aumentando el margen de ganancia. ¿Sí ven la diferencia entre una cosa y otra? Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta. Eh, Acá es importante también en un séptimo paso integrar visualizaciones más narrativas. ¿Qué significa integrar visualizaciones más narrativas? Es decir, aquí es donde se va a unir todo. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues explicar cada gráfico con un mensaje claro, destacar lo más importante y para ello, chicos, ustedes pueden utilizar colores, anotaciones, es decir, vamos a destacar eso que es lo más importante, relacionar esa historia general que vamos a contar con cada una de las gráficas o visión que tenemos, ¿sí? El objetivo es que el lector entienda rápido qué está pasando. Por eso les digo yo que el video tampoco puede ser extenso y cada uno, no. Vuelvo y les digo, identifiquemos primero si dentro de la guía, ya ahorita entramos a revisar eso en la parte final, si está marcado el tiempo. Pero si no está marcado el tiempo, chicos, hagamos un video que no sea tan extenso, primero porque primero se les va a dificultar el cargue en la plataforma y segundo, no tiene sentido. Acá lo que vamos es a contar un cuento, una historia, de tal manera que dentro de lo posible, rápidamente el lector se ubique, claro, con esa introducción que vamos a dar y todo, se ubique en ese tablero que nosotros queremos mostrar. Para el paso 8 vamos a revisar, ajustar y validar. Es decir, ustedes pueden hacer pruebas para que revisen si la historia es coherente. ¿Sí? Si lo que estamos contando, una cosa tiene que ver con la otra. Me ha pasado que, por ejemplo, alguien empieza a hablar y a veces cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de trabajo, tendemos a ser reiterativos en datos. Es decir, vamos a mostrar, por ejemplo, la variación de algún ítem o de alguna importación, pero otra persona con una gráfica diferente va a mostrar exactamente lo mismo. Entonces, y además se contradicen porque una persona dijo una cosa y otra. No, vamos a verificar que la historia sea coherente,
que los datos sean correctos, que las visualizaciones son claras. Vamos a quitar información que no aporte, ¿sí? En el storytelling, por eso les digo, tener un tablero demasiado lleno con gráficas que no se entienden, no lo podemos presentar así. Luego vamos a presentar y generar una conversación. Cuando nosotros hacemos, miren lo que está diciendo acá. Un buen data storytelling invita a preguntar, conversar y tomar decisiones. O sea, lo que queremos precisamente es brindarle a las personas que están escuchando la posibilidad también de preguntar, de que generemos preguntas, de que podamos tener una conversación en torno a los resultados que ustedes están mostrando. En ese momento, claro, no va a ser en vivo, pero sí tenemos que dejar, digamos, esa historia de tal manera que como que uno se imagine, como cuando a uno le cuentan un cuento y dice, ¿qué hubiese pasado si tal cosa? ¿Cierto? ¿Qué tal si hubiera hecho este personaje tal cosa? ¿Cierto? Entonces, allí también es importante que a través de ese storytelling, pues tengamos todos esos argumentos eh, para que la persona entienda, claro, lo que nosotros estamos tratando de contar, pero también que abra un diálogo. Miren, chicos, esta es un ejemplo de un dato que lo cuentan a través de un storytelling, no solamente con una simple cifra. Y dice, dentro de una década, el 44% de las tareas domésticas y el 28% del trabajo de cuidado serán realizados por máquinas. Y ojo, porque este dato no lo indica el Foro Económico Mundial, lo que quiere decir que es un dato relevante y que es un dato analizado, ¿de acuerdo? Y miren cómo lo cuentan, ¿sí? Miren cómo lo cuentan. ¿M? O este, chicos, miren, cifras relevantes al año 2021. ¿De qué? De pacientes. En este caso no lo está dando Teletón, ¿cierto? Entonces, miren que vean que este tablero, no diría, parece, o sea, no tiene ni siquiera barras, no tiene líneas de tendencia, no, pero es que miren que están dando datos claves en cada dato que dan y son varios. Tenemos una matriz de 4 por 4, o sea, están dando eh, pues 16 datos que son relevantes, ¿sí? Para la Teletón. Y de repente es más fácil ubicar a través de estas gráficas y a través de datos concretos lo que quieren mostrar en este caso. Entonces vean que un tablero no necesariamente también tiene que ser solamente con gráficas. Es preferible mostrar un dato así y no mostrar datos como apeñuscados unos encima de otros, que ni siquiera, otra cosa que es importante, chicos, ojo con esto. Cuando nosotros tenemos cifras demasiado grandes, por eso usualmente los tableros se presentan en miles o en millones, porque cuando los datos son muy largos, digamos que acá hay un dato larguísimo, acá hay un dato larguísimo, estos son billones, ¿cierto? Pero es que tiene el espacio para mostrarse, es un solo dato. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mostramos, no sé, 200 datos con esta metodología? Olvídense que alguien va, no se entienden. Por eso nosotros las bases de datos primero las arreglamos y si debemos dividir en 1000, en 10.000, ¿sí? Y después presentar los datos, pues esto también es válido. Y más bien, dentro de las gráficas se dice, esto está en miles, esto está en millones, esto está en, ¿sí? En lo que sea. Porque si no, pues los datos no los vamos a alcanzar a ver. Como les digo, aquí es válido este dato, que son billones, pero es válido, ¿saben por qué? Porque miren que el dato está solito, ¿sí? Es la recaudación, claro, la gráfica tiene que ver con la recaudación, es un marrano, ¿sí? Una alcancía. Entonces uno diría, tiene que ver la gráfica, puedo exponer esa cifra tan grande porque se alcanza a ver en el tablero, ¿cierto? Es muy claro, es decir, yo ahí lo que estoy mostrando son cifras del año 2021. Miren que acá, por ejemplo, en este tablero no estamos mostrando nada comparativo. O sea, acá no hay nada comparativo, no estamos mostrando un año al otro, no estamos mostrando. En algunos casos, inclusive les decía a algunas personas, pues no muestren todos los años, cojan los últimos 5 años.
Ahí de por sí está la pandemia todavía, ¿sí? Entonces, si hay alguna variación, o cojan desde el 2019 para que se alcancen a ver las cifras, porque si no, va a haber una acumulación de datos que no me va a permitir. Estos datos, no sé si ustedes se acuerdan, se hace específicamente con una casillita que aparece allí en el Power BI, no recuerdo cuál es el nombre, donde usted pone datos claves. Usted lo que hace es eso, poner datos claves. ¿Qué es otra cosa? Miren la letra, por ejemplo. Básicamente, usted con solo ver acá, usted sabe que la cifra está bien marcada en negrilla, que lo que está en la parte de abajo es a lo que se refiere esa cifra. En este caso, miren, recaudación, donantes, ¿sí? Cirugías, prótesis, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que el tablero se entienda a la perfección, es decir, acá nosotros no nos estamos esforzando en entender el tablero. Yo no sé nada en términos médicos y de Teletón menos, pero miren que yo con esto rápidamente les estoy entendiendo. Miren lo que hacen acá inclusive. ¿Mm? Están mostrando hasta qué pasa con las redes sociales. Miren, reproducciones en TikTok y en Facebook. Es que esto ya ni siquiera dicen en Facebook. Se supone que nosotros ya, independientemente de la edad que tengamos o la generación que estemos en la cual nos encontremos, Facebook imposible no vamos a saber. Claro que seguramente ustedes que son mucho más jóvenes, ya Facebook salió pues de sus preocupaciones en términos de redes, pero miren que TikTok, por ejemplo, está ahí y seguramente si hubiera Instagram o lo que hubiera. ¿Listo? Entonces es muy claro, chicos, este tablero se puede ver, es visualmente atractivo, ¿sí? No vamos a perder el tiempo intentando entender qué es lo que están diciendo. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo. De paso, un anuncio. Recuerden que hoy a las 6:30 tenemos este, eh, nosotros fuimos invitados a un link class, ¿sí? De estrategias inteligentes. Entonces, para que lo tengan presente, para quienes puedan ingresar, eh, pues de una vez les recuerdo que estamos invitados a este link class. Eh, bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Y miren que he tomado un tema relativo y es principales rubros de importación en Colombia. Entonces, ¿se acuerdan los pasos que vimos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de lo que podría ser un guión, ¿sí? Que es lo primero que ustedes deben ejecutar y es lo siguiente. Primero, definición de objetivo. El propósito de este análisis, eso es lo que ustedes o esa persona que va a hablar en ese caso, miren que acá todavía no estamos mostrando el tablero. Acá estamos es definiendo para qué se hizo el análisis. ¿De acuerdo? El propósito de este análisis es identificar cuáles son los rubros de importación más representativos en Colombia y comprender cómo su comportamiento influye en la economía nacional. Con esta información buscamos orientar decisiones relacionadas con el comercio exterior y la planificación económica. Listo. Conocer la audiencia. La presentación está dirigida a un equipo de planeación económica. Por eso nos concentraremos en mostrar tendencias generales, su impacto e implicaciones estratégicas. Análisis y depuración de los datos. Entonces acá se me ocurrió colocar el DANE porque finalmente de dónde nosotros tomamos, y ustedes lo saben, de dónde tomamos esta información fue el DANE, ¿no? Entonces usamos datos oficiales de comercio exterior, se revisaron los registros para asegurar que los valores correspondieran al mismo periodo, se eliminaron duplicados y se agruparon las importaciones por grandes categorías como maquinaria, combustibles, alimentos, productos químicos, vehículos y manufactura. Vean que acá dijimos qué fue lo primero que hicimos. En el caso de ustedes podrían estar relatando cuál fue esa transformación de datos. O sea, cómo fue que ustedes llegaron ahí. ¿Qué fue lo que hicieron con eso? Y miren cómo lo están contando, chicos. Miren cómo lo estamos contando.
No se trata tampoco de ser tan específico y eliminé la fila, no. ¿Qué fue lo que depuraron? Acuérdense que estamos contando un cuento. Cuarto, identificación de hallazgos claves. Entonces acá ya podemos decir, al revisar la información encontramos que 3 rubros concentran la mayor parte del valor importado. Miren los 3 rubros que los concentran. Maquinaria y equipo industrial, productos químicos y farmacéuticos, combustibles derivados del petróleo. Además, se evidenció un crecimiento sostenido en la importación de tecnología y una ligera disminución en vehículos. Esos son los hallazgos claves, chicos. En el caso de ustedes, ¿sí? Si van a presentar 5 gráficas, pues seguramente cada una de esas gráficas es un hallazgo. ¿De acuerdo? Vamos a construir la narrativa. Vuelvo y digo, acá es donde están ustedes construyendo el guión. Entonces, miren cómo estamos hablando. En los últimos años, Colombia ha mantenido una alta dependencia de la importación de bienes esenciales para la industria y consumo. Comprender estos movimientos es clave para anticipar riesgos y oportunidades. Acá, chicos, esto que estamos hablando es, mejor dicho, súper importante. ¿Por qué? Porque es súper importante. Ustedes ya están llevando al que los está escuchando a la toma de decisiones. ¿Por qué es importante entender estos movimientos? Para anticipar riesgos y oportunidades. Los datos muestran que, aunque la mayoría de los rubros se mantiene estable, el aumento acelerado en maquinaria y químicos podrá estar señalando una mayor actividad productiva, mientras que la caída en vehículos refleja una demanda interna moderada. Entonces, explicación. Al desagregar los datos, se observa que la maquinaria importada corresponde en cierta medida a equipos para manufactura y construcción. En productos químicos, los farmacéuticos crecieron impulsados por una demanda de insumos médicos. La variación en combustibles está asociada a la volatilidad internacional de precios. Miren, entonces si ustedes se dan cuenta, realizaron un contexto, luego vieron un descubrimiento y generan una explicación. Es decir, ¿qué pasa con eso que ustedes descubrieron? Por último, en conclusión o en resumen, el país continúa fortaleciendo su base industrial mediante importaciones de alta tecnología, pero sigue siendo vulnerable a los precios externos de insumos claves como combustibles y químicos. Y miren, damos unas recomendaciones. A partir de este comportamiento es pertinente monitorear los precios internacionales de combustibles, incentivar la producción local de ciertos químicos estratégicos y evaluar políticas que reduzcan la dependencia de importaciones tecnológicas. Entonces, chicos, miren lo que acabamos de ver. Así es como deberíamos construir un guión, ¿sí? ¿Para qué? Para que se entienda lo que estamos comunicando, para que sea realmente una historia la que queremos contar. Entonces, el paso 6 es la selección y diseño de visualizaciones, es decir, que esas gráficas que nosotros estamos generando, pues sí sean, ¿sí? Las indicadas para mostrar lo que queremos mostrar. Acuérdense que un gráfico de barras es para comparar rubros principales. Una línea temporal es para ver tendencias. Ojo, chicos, miren esto. De los últimos 5 años, un KPI es para mostrar un porcentaje de cada rubro que aporta al total de importación. ¿Sí? Cada uno tiene. Entonces, bueno, luego vamos a integrar esa visual y esa narrativa, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos hacer? Esta gráfica de barras, ojo con esto, chicos, podemos observar cómo la maquinaria representa el rubro de mayor participación. El color destacado, que es el azul, marca 2 rubros con mayor crecimiento anual, maquinaria y productos químicos. En la línea temporal se aprecia un incremento estable, particularmente en el rubro tecnológico desde el 2021, lo cual respalda la hipótesis de mayor inversión en equipo. ¿Sí ven, chicos? Luego vamos a hacer una revisión y validación, ¿cierto? Es decir, confirmamos que las cifras sean. Y por último, vamos a armar nuestra presentación, que va a ser ese video que ustedes van a generar, ¿cierto? Pueden dejar una pregunta.
claro, a la final pueden decir, con esta presentación queremos, ¿qué queremos? Definir o dejarles la inquietud de cómo impactan estos comportamientos en la estrategia económica del país, además de qué sectores podrían fortalecerse para reducir la dependencia externa. Y allí entonces, inclusive dentro del storytelling, es como si dejáramos de alguna manera, como si fuera una historia así, pero como una fábula también que nos deja una enseñanza y unas preguntas que nos debemos hacer, ¿cierto? Y para finalizar, chicos, pues aquí está también otro tablero, ¿sí? Vean cómo de alguna manera los datos no pueden ser tan extensos, ¿sí? Los datos no pueden ser, no puede ser que una sola gráfica abarque casi que todo el tablero. Miren cómo está presentado. Entonces les dejo este que es como uno que encontré que de verdad nos deja apreciar muy bien esos datos así como individuales y también en conjunto, ¿sí? Y que nos indica en cierta medida de manera fácil qué es lo que tenemos que revisar, digamos, dentro de esa presentación que nos quieren mostrar. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias. Voy a cerrar acá, voy a irme acá. Le doy gracias a Yeltsin por su asistencia. No sé si tienes alguna pregunta, Yeltsin, ya para finalizar, o si todo está claro. Todo quedó muy claro. Gracias. Perfecto, Yeltsin. Gracias a ti por no dejarme acá solita. Agradezco mucho entonces a todos por esa participación que han tenido también en los entregables. Les doy las gracias y espero haya sido de su agrado, digamos, este módulo que les cuento que siento que es práctico y realmente les puede servir en su vida profesional e inclusive personal. Entonces, les agradezco mucho, digamos, todo este espacio que hemos tenido, todo el periodo. Ya lo que nos resta, ya no nos volveremos a reunir, ya lo que resta es la presentación como tal de la tarea 5 y lo que ya nos queda pues es poco tiempo, ¿no? Ya sabemos que ya nos resta muy poco. Entonces, les reitero que estoy abierta a revisar, como les digo, bajo unas condiciones específicas para personas que no hayan presentado algunas tareas, porque en honor a la equidad así tiene que ser. ¿Sí? Entonces, me pueden contactar y recuerden que ya lo que nos queda también para esta tarea es menos tiempo y además menos tiempo de calificación. Entonces, para que por favor quienes quieran adelantarse, presentar sus trabajos, me contacten. Y nuevamente los invito en este momento. Entonces, les había dejado la invitación para quienes quieran entrar. Son temas bien interesantes que nos aportan mucho. Entonces, acaba de empezar, digamos, este coloquio para que los que quieran participar, bienvenidos, lo puedan hacer. En el trabajo articulado con CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de las Escuelas de Administración y la Red Colombiana de Profesionales Internacionales, y cómo esa cooperación académica internacional es bien importante para todos. Entonces, muchas gracias, Yeltsin, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche.